10 de la mañana con 40 minutos, 10 con 40. Le damos las gracias dentro de una agenda sumamente copada, me imagino yo, además en el Hospital Clínico, con lo que estamos viviendo, con esta emergencia sanitaria. La infectóloga del Hospital Clínico, nos acompaña a esta hora Mónica Pinto. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenida. Hola Mauro, buenos días. Encantada de estar acá y poder transmitir información a la comunidad. El 5 o 6 de junio tú decías que no se podía descartar una segunda ola de contagios por COVID-19 en Magallanes. Han pasado 10 días exactamente desde lo que anunciabas tú. ¿Estamos entrando a una segunda ola o no necesariamente? Te lo pregunto para que le contemos a la población en base a estos brotes de la pesquera o de las pesqueras, como se ha llamado, por la preocupación que hay en los vuelos que vienen desde Santiago, absolutamente llenos, sin hacerse las cuarentenas correspondientes. ¿Estamos entrando o no necesariamente, Mónica, a una segunda ola? La verdad es que no lo sabemos todavía. Lo que sí tenemos claro es que estamos en un brote importante, donde tienen que ver estas pesqueras que tú mencionas, pero además tenemos otros grupos familiares grandes que están infectados, que nosotros denominamos clúster familiares. De momento hemos podido como seguir la trazabilidad de la mayor parte de estos casos. Sin embargo, el miedo que tenemos es que de toda esta gente, que ya la última semana, de lunes a lunes, fueron 100 casos, 103 casos, en el fondo alguno de ellos, con las actividades diarias que tenía antes de saber que estaba infectado, antes de su cuarentena, haya transmitido este virus como para que circule en la comunidad libremente. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es los próximos días, si empiezan a aumentar los no contagiados todos los trabajadores de las pesqueras, ¿no? Porque hay información también de que hay trabajadores que se han negado a hacerse el examen, que dicen que no trabajaban en las pesqueras. Hay un tema laboral ahí también bien complejo, que no tenían algunos contratos de trabajo y todo lo demás. Entonces, y además, si hay un buen número que son asintomáticos, pueden andar en la calle perfectamente sintiéndose bastante bien, sin saber que tiene COVID. Claro, y ese es el gran miedo. O sea, nos hemos encontrado con muchos casos asintomáticos acá, entonces lo importante es tratar de testear a todos quienes fueron contactos estrechos en este caso de este brote, y aislarlos lo más pronto posible para que podamos disminuir la transmisión. Ahora es verdad que han habido problemas con los trabajadores, principalmente por parte de Seremi y Servicio de Salud, cuando han tenido que ir a testearlos o recabar información. Ha sido muy dificultoso, y en eso nosotros queremos ser lo más transparente posible. Decirle a esa gente de que necesitamos en este momento de su información, de su cooperación, porque esto no es un problema solo de ellos, es un problema que afecta a toda la comunidad. ¿Por qué hay gente que es asintomática? ¿Por qué el COVID se presenta en algunos como con síntomas, ¿no? Que me puede doler la cabeza, la garganta, etcétera? Los síntomas que tiene el COVID que se han dado a conocer públicamente muchas veces en los últimos 2-3 meses. Pero ¿por qué hay gente que es asintomática, que puede tener el COVID y que no sabe que lo tiene? Incluso yo sé de casos que hay gente que ahora le ha salido la inmunidad, o sea, es decir, tuvo COVID y nunca se... Que tiene el virus sobre nuestros receptores, principalmente el árbol respiratorio, que a veces no nos damos cuenta. Es lo mismo con algunos otros virus respiratorios, que la mayoría puede tener un resfrío, por ejemplo, de 2 días,
con cualquier rinovirus o un virus respiratorio sincicial, y hay otras personas que pueden tener una neumonía y caer hospitalizados, incluso ventilación mecánica. Entonces va a tener que ver un poco con la respuesta inmune de cada uno. Seguimos en esta línea de que un contagiado puede contagiar a otras 10 personas. Eso es lo que se ha hablado desde un buen tiempo, desde que partió todo esto. ¿Ese es el promedio? ¿Un contagiado podría contagiar, si es que no se cumplen con estos protocolos de protección, a 10 personas más? ¿Ese es promedio más o menos o no? No, ahí hay un concepto que es un poco diferente. El R0, que es de cada persona enferma, a cuánto, si tiene puros susceptibles a su alrededor, a cuántos puede contagiar, lo que se ha visto es que es en promedio 2,5, 2,7 personas. Okay. Ponle de 2 a 3. Ya. Pero lo que uno sabe es que cuando uno encuentra un caso positivo, lo más probable es que hayan 10 que tú no estás encontrando. Porque son asintomáticos, porque no los testeaste, porque no consultó, por lo que sea, digamos. Entonces, una cosa es como lo que uno sabe cuánto contagia una persona, y lo otro es como para extrapolar cuántos enfermos pueden haber. Como infectóloga, ¿crees tú que debería seguir llegando gente en los aviones desde otras ciudades o regiones que están pasando momentos críticos, como por ejemplo Santiago? La gran mayoría de la gente que viene en avión, porque el avión sale de Santiago, desde Merino Benítez, para llegar al Carlos Ibáñez del Campo, viene desde Santiago, ciudad que está... ciudad con cuarentena, o como sea, debiesen cumplir una cuarentena obligatoria. Claro, pareciera ser que no era tan obligatoria y que de alguna manera se estaba apelando a la cuarentena voluntaria de cada persona, y eso me parece que en este momento epidemiológico de la región no puede suceder. Esta es una opinión muy personal, pero yo creo que debiese bajar el flujo de gente que ingresa desde Santiago en este momento para la región, sobre todo viendo lo que está pasando en Santiago, y que si nosotros realmente estamos partiendo una segunda ola, esta vuelta no tenemos posibilidad de derivar pacientes graves, si es que colapsa nuestro sistema. Así que hemos pedido a las autoridades a través de Ceremi, del servicio, digamos, o solo opinando, digamos, que para nosotros es una señal que uno decía, la población toma esa información y dice, bueno, estamos saliendo un poquitito ya de lo más grave, ¿no? Podríamos empezar, entre comillas, quizás no conscientemente, a relajarnos, pero sucede, ¿no? Porque esta cuestión es transversal. Con esto que está pasando, ¿es prudente que se abran en un par de semanas más bares, pubs, cafés, restaurantes? No, de ninguna manera. De ninguna manera, de hecho, nosotros en el mismo hospital también estamos en un plan de retorno gradual que se fue mencionando las semanas previas. Ya se estaba viendo en el fondo cómo se iba a hacer para que abran algunos policlínicos, manteniendo las distancias en la sala de espera, etcétera, y todo eso pasó el fin de semana, y ayer ya se hizo reversión de todo y volvimos a lo anterior, que es lo que debiese pasar a nivel externo también. Esta situación es súper dinámica y cambiamos totalmente de una semana a otra en la situación epidemiológica, principalmente de Punta Arenas. ¿Esto lo tenemos que ir evaluando semanalmente, no diariamente? La verdad es que diariamente es como una foto nomás, entonces lo que uno hace es tomar algunos periodos. Lo que nosotros estamos haciendo junto a un equipo de todos los estamentos, de la Universidad de Magallanes, del Servicio de Salud, de la Ceremi, nosotros los infectólogos de acá, es que estamos siguiendo los casos cada 3 días, haciendo reuniones en el fondo para conocer cuál es el cambio y cuál es la curva que estamos tomando cada 3 días, cosa de tratar de anticiparnos a cuando empiecen a aumentar los casos
ya significativamente. Me imagino que ustedes ya tienen la información de los casos de hoy día, o tienen que esperar el informe oficial desde la Autoridad de Salud. La verdad es que manejamos los resultados de los exámenes, pero muchas veces por estas cosas de las plataformas que usa el Ministerio para que los casos se ingresen, hay que, por decir así, un resultado positivo, se ingresa a una plataforma digital que se llama EpiVigila, y a veces algunos casos entran, otros no. Entonces, si bien yo sé cuántos positivos hubo ayer y anteayer, etcétera, no sé cuál es el número que va a dar la Seremi hoy día. Ok, pero estamos en esta etapa de aumentar los contagios, ¿seguimos en eso? ¿En esa curva ascendente? No, la verdad es que el día que marcamos 32, que fue ayer, que hace 2 meses no teníamos ese número, sí, ha sido el máximo de este periodo. Ya, ¿y hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Cuál sería una fecha durante esta semana, Mónica, para decir, vaya, sí, estamos complejos, o estamos entrando en una segunda ola, o fue solamente el tema de las pesqueras que ya lo estamos controlando? ¿Hasta qué día debemos ir viendo, evaluando estos números de contagio? Yo creo que, considerando que estos casos fueron diagnosticados a mediados de la semana pasada, va a ser a mediados de la próxima semana probablemente. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien dos pacientes que tuvieron que llegar directo a la UCI, y ninguno de estos ha tenido que ver con la pesquera. Entonces estamos esperando. Ese es un dato importantísimo, ¿no? Que no tengan relación directa con la pesquera, abre otra puerta de preocupación, ¿no? Claro, que es es como el miedo de que esto ya hubiese empezado a circular con mayor intensidad en la comunidad. Lo que sí sabemos, Mónica, es que las condiciones del hospital para la atención de pacientes ventiladores, que es casi un hecho que no van a poder volver por la condición crítica que se está viviendo, donde se fueron esos ventiladores. ¿Tenemos 21 ventiladores, tenemos 21 camas críticas en rigor hoy día a disposición? En este momento sí, obviamente con posibilidad de expansión a las 24 que están declaradas a la UGCC, que es quien administra todas las camas a nivel país, pero probablemente esta ampliación a las 24 camas tendría que ser con algunas máquinas de anestesia, probablemente. Ya, perdón, no te escuché la última, se cortó. ¿Qué me decías de la última partecita de la respuesta, por favor, Mónica? Que probablemente esta ampliación a 24 camas críticas sería a expensas de máquinas de anestesia. Ok. ¿Es factible si entramos? Yo sé que la decisión no es de ustedes, pero como infectóloga, ¿qué crees que sería lo mejor? Si seguimos aumentando y tenemos una evaluación más o menos ya clara de aquí a una semana, que volvamos a entrar en cuarentena, es la pregunta que hace toda la gente. ¿Vamos a volver a la cuarentena? Mientras estamos conversando, muchos preguntan, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener que entrar de nuevo a la cuarentena? ¿Puede ser así? Podría ser, de todas maneras podría ser así. O sea, como tú bien dices, no es una decisión regional, la petición se hace a nivel central, pero nosotros tenemos, la verdad es que una buena experiencia con cuarentena. O sea, nuestros números realmente, cuando uno los ve en el gráfico, se da cuenta de que toda esa primera ola se pudo controlar gracias en gran parte a la cuarentena y a todas las medidas que tomó la comunidad, que tuvo que seguir trabajando también. Pero yo creo que es una opción, y es una opción cierta si los casos siguen subiendo. Qué complejo. ¿Cómo está el personal del hospital? Yo me imagino que ustedes también viven, quiero ir un poquito más al humano. ¿Cómo viven ustedes esto después de ya varios meses casi acuartelados, por decirlo de alguna manera, en el hospital, Mónica? Me imagino que son difíciles estos días. ¿Cómo lo viven ustedes como profesionales, pero enfrentando también una situación que yo creo que ninguno de nosotros, incluso ustedes que han estudiado para ser especialistas, profesionales en esto, se imaginaron en algún momento tener que enfrentar, ¿no? Sí, o sea, el personal se ve trabajando, cumpliendo sus labores al 100% igual, pero uno ya nota un cierto desgaste en la gente que ha estado trabajando todo este tiempo.
hay harta gente que está cansada, mucha gente que tuvo que redoblar turnos, que trabajaron a horas extras, etcétera. No quiere decir que no se vaya a prestar el servicio que la gente necesita, pero de alguna manera el trabajador de salud a lo que apela en este momento es que hemos estado trabajando estos 3 meses tan duros que solo le pedimos a la comunidad que intenten quedarse en las casas, que intenten evitar las reuniones sociales, que si salen usen mascarilla, se laven las manos. Entonces, de alguna manera, yo sé que es difícil, pero la gente acá se sacó la mugre trabajando. Entonces, lo mínimo que pedimos es que nos ayuden en las cosas básicas que nosotros pedimos. Lo más importante de entender es el distanciamiento social, ¿no? Que es lo más difícil de poder acatar, tomar en cuenta por parte de la ciudadanía. Claramente veíamos una foto de un baby shower hace una semana con, no sé, 50, 60 personas, la mitad sin mascarilla. Esas cuestiones, el juntarse un fin de semana, aunque sean 2 matrimonios, 4 personas, no hay que hacerlo. Y la gente eso no lo entiende. Yo, tal cual como tú decías, la gente está cansada. Sí, yo creo que la gente también está agobiada, está cansada, está ansiosa, quiere salir, le cuesta entender esto, pero lo más efectivo, incluso si uno está en la casa, incluso en lavarse las manos, lo más efectivo es el distanciamiento. Es mantener la distancia social o distancia física, como le quieran llamar, y eso implica quedarse en la casa, efectivamente, en los trabajos, hasta en las casas están recomendando que si uno sale a trabajar, por ejemplo, y llega a la casa, tratar de mantener distancias cuando uno se sienta en el comedor, cuando uno se sienta en el living, ¿cierto? Y por sobre todo recalcar esto de que incluye las visitas familiares, o sea, el distanciamiento social es quedarme yo en mi casa solo con mi núcleo familiar. Hemos tenido, como yo te contaba, aparte de la pesquera, hartos casos en familias grandes y porque se han visitado en el fondo. Más de 10 contagiados, algunos de ellos hospitalizados. Entonces es súper importante ese mensaje porque por lo demás sabemos que quienes se van a ver más complicados con esta enfermedad son los adultos mayores y a veces uno peca en el fondo de creer que está haciendo bien yendo a visitar a la abuela, yendo a tomar té allá, etcétera, y lo único que está haciendo es ponerla en riesgo. Hoy día veíamos unas proyecciones con distintas. Entonces, estamos hablando de palabras súper mayores. Acá no es como que alguien se vaya a enfermar y luego se mejora. Hay gente que realmente puede morir y va a morir. Entonces, tenemos que cuidar a nuestra familia y nosotros como Magallanes, con todo lo que está pasando en Santiago en este momento, la responsabilidad de lo que pasa acá es nuestra. Sí, pues, ver a ver si seguimos dejando entrar gente que nos va a aumentar el riesgo de contagio además, ¿no? Más allá de que nosotros nos podamos cuidar, tenemos que cuidarnos de las amenazas externas, por decirlo de alguna forma, Mónica. Totalmente de acuerdo, y en eso, bueno, se le ha pedido a las autoridades, el intendente ya está trabajando en eso. Ayer yo tuve algún contacto con la senadora Goitz, que también nos prestaba ayuda. Entonces, todo como la parte política y formal va a ir dirigido a eso, así que esperemos que tengamos buenas noticias pronto. 11 en punto. Mónica Pinto, infectóloga del Hospital Clínico, siempre con la mejor voluntad para poder conversar e informar a la gente, también entregar tranquilidad, pero información, educación también, para que todos podamos entender. Mónica, un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos un ratito esta mañana. Gracias a ti, y el último mensaje para el fin de semana que viene, el Día del Papá: celebren a sus papás en la casa, los que los tengan en la casa, los que no, una videollamada, pero por favor les pedimos que eviten las visitas y las fiestas masivas de familias o etcétera, para que frenemos este virus en este momento de responsabilidad nuestra.
Qué difícil, pero así es, pues. El llamado es ese, obviamente lo comparto. Difícil, pero tenemos que hacerlo para cuidar a nuestros padres, pues, justamente para cuidarlos a ellos y a nosotros, y entre todos nos cuidamos. Mónica, muchas gracias, ¿eh? Que tengas buena jornada. Chao, que estén bien. Chao, hasta luego, que estés muy bien. Pausa, ya venimos. Junio, mes aniversario de Radio Polar. 80 años.